presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Notición de Beauty Planet. 3x2 en sesiones de termoskin y oxigenoterapia. Aparatologías europeas para tratar manchas, cicatrices de acné, flacidez, líneas de expresión, entre otros objetivos. Aprovechá la promo solo por unos días, ¿eh? No te la podés perder, es hasta el 12 de julio. Agendate en una consulta gratuita con la experta Beauty Planet llamando al 2711-9115. Bien, retomamos. Habíamos llegado un poco al tema de la motivación, ¿no? No tenemos muy claro todavía si estamos ante un delincuente o si estamos ante una persona con algún trastorno psicológico o emocional, que serían cosas además diferentes, aunque suponen el mismo despliegue policial por lo que hemos visto, ¿no? Y hasta el pánico y la crisis posterior. Pero a ver, ¿qué me puede decir sobre eso? De situaciones en general, más allá que se haya constituido, sea real o no, esta en particular, y hay tres grandes motivaciones. Es cuando una estructura normal, psíquica, llega a un límite, a una frontera donde ya no contiene la angustia y hace un pasaje al acto, que puede tener o ser una toma de rehenes, lo hemos visto en películas. Hace poco vimos, ¿qué películas? En una peluquería, ¿se acuerdan hace poco? Claro, que es justamente un sujeto armado, se atrincheró allí, tomó de rehén a las chicas. O sea, la angustia desborda y busca continente en algo y bueno, puede ser un acto de este tipo. Lo otro es una psicopatología, una enfermedad, un trastorno de personalidad, una enfermedad de personalidad que se descompensa por cuestiones internas o externas o ambas. Y la otra es, dentro del curso de la comisión de un delito, la toma de rehenes tiene dos grandes funciones. O facilitar el acceso a lo que voy a buscar o parapetarme o generar factores de protección para la huida. Bien, pero ahí estaríamos hablando entonces de un delincuente, que es otra cosa, ¿no? Sí, son las tres grandes motivaciones básicas. Después uno puede hacer algunas subdivisiones, pero las básicas son esas tres. Bien. ¿Qué sabe usted, Hoffman? Y bueno, trascendidos hay muchos, hay varias hipótesis. La que suena más no tiene nada que ver con temas delictivos. Y bueno, se sacarán las dudas cuando la policía, creo que ya lo interrogaron y lo pasaron a juez, así que en poco tiempo ya sabremos cuál fue realmente la motivación de todo esto. ¿Se perdona algo así? ¿Se perdona algo así? Supongamos que, no sé, tiene que ver con una cuestión muy personal, vincular, y el hombre está súper arrepentido y confiesa que fue lo único que se le ocurrió para salir del brete, digamos. No. ¿Qué se hace con un caso así? Estas cosas son graves. ¿Qué delito está tipificado esto? ¿Simular un delito o simular? ¿Cómo es? Bueno, yo no soy abogado, obviamente acá hay abogados. Simulación de delito yo entiendo que es algo que es punible jurídicamente. Ahora, que se efectúe y se realice o no, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Bien. ¿Pascale? Sí, claro. Si fue toda una fantasía y nada ocurrió y no hubo ningún elemento externo, exógeno, desencadenante de la situación, obviamente estamos en una simulación de delito. Ahora, si el chofer se vio en riesgo, en fin, o quizás pudo haber confundido a una persona armada, no sé, tendría algo, no sé, una pistola de juguete, podría ser, yo qué sé. Eso no lo sabemos. De manera que hay que esperar que se diluciden los hechos. Tiendo a pensar que un chofer de una empresa tan importante pasa determinados controles psicológicos y psiquiátricos que determinan que está en condiciones de conducir un vehículo con tantas vidas a su cargo y que no es capaz de hacer este tipo de cosas. O sea que yo tiendo a pensar que hubo algún episodio que desencadenó la reacción. Lo que sí me gustaría señalar, y en esto voy a discrepar con los amigos panelistas, con los colegas, es encargar las tintas sobre el trabajo de los periodistas. Me parece que si hay algo acá que hay que, digamos, analizar y desmenuzar, es la labor de los servicios del Estado, de los servicios policiales, que demoraron 1 hora y 52 minutos para verificar si había alguien a bordo de un ómnibus. Eso sí me parece que es una cosa cuestionable. Ahora, todos hemos hecho, yo desde hace muchos años, ahora últimamente no lo hago, pero todos hemos hecho coberturas en situaciones de calle, en situaciones así de imprevistas, y los periodistas no inventan noticias. Nadie inventa noticias. Si un periodista inventa una noticia,
la empresa para la cual trabaja lo tiene que despedir inmediatamente. ¿Y cómo llegamos a los dos rehenes adentro del ómnibus? A eso voy. Los periodistas no inventamos noticias. El oficio del periodista no es inventar noticias. No se inventan, no se inventan. Perdón. Entonces, el periodista cuando da una información, o algo que, digamos, parece que es una información, tiene fuentes oficiales, fuentes oficiosas, fuentes que le pueden merecer mayor o menor credibilidad. Nadie inventa. Si alguien dijo, hay un rehén, es porque alguien le dijo al periodista, che, mira, arriba de ese ómnibus hay un rehén y un hombre armado. Le pareció confiable el testimonio porque estaba en el lugar, porque estaba viviendo algo. Entonces, digo, no se le puede pedir al periodista que se suba él arriba del ómnibus a ver si hay un rehén. Entonces, me parece que no se puede cargar las tintas sobre la información, porque un periodista que trabaja en un medio de comunicación, por definición, es una persona seria y responsable que cumple su trabajo siguiendo reglas profesionales. Si la policía, si un funcionario de la terminal o alguien le transmite una información que no era ajustada a la verdad, bueno, eso forma parte del riesgo de la profesión. Eso es el riesgo que se corre. O sea que los que se equivocaron son los policías. El que le dio la información, capaz que el periodista apresurado creyó en esa información. A lo que voy es, no se inventa, no se dice, hay dos atrincherados cuando el periodista no sabe si es verdad o no. Graciano, no se inventa, pero se cita la fuente. Parte de la información que hoy circulaba en las redes, Graciano, no tiene siquiera una fuente. No tiene siquiera ningún respaldo de credibilidad. Y al menos tú sabes bien, y más en estas circunstancias, que tú no te podés quedar con el primer rumor que te llega aún de un oficial de policía que está a un ladito del operativo. Tú no te podés quedar con eso cuando hablas de una situación tan delicada. No tiene nada que ver con la información, son los rumores. Perdón, eso se puede analizar y se puede criticar. Ahora, lo que yo quiero subrayar es que un periodista profesional no inventa. Se basa en lo que alguien le dice. Se puede equivocar, sí, en, digamos, evaluar la credibilidad de la fuente. Porque claro, no le va a preguntar a alguien que está a 5 cuadras lo que está pasando porque el hombre no vio nada. Ahora, si hay una persona que trabaja allí, que vio, que fue testigo y dice, no, mira, yo vi tal cosa, el periodista le cree, bueno, puede ser un error. Pero a lo que voy como fuente al que está a 5 cuadras que no vio nada. Los periodistas trabajan de buena fe. Eso es lo que yo quiero subrayar. No se puede cargar las tintas en el trabajo periodístico. Cualquiera se puede equivocar. Ahora, que trabajan de buena fe, yo estoy seguro que sí lo hacen. Se pueden equivocar. Ahora, la policía que demore 1 hora 52 minutos. Creo que nadie está diciendo que se trabaja de mala fe. Nadie está diciendo que ponen que hay 2 rehenes para, no sé, sembrar el país. Lo que estamos diciendo es que envueltos... Fue lo que se dijo. En esta locura de ganar en la primicia, estamos poniendo información que no hemos chequeado debidamente y tal vez no hemos valorado la confiabilidad de esas fuentes. Pero no con el propósito de generar pánico, como dijo Alfredo García. No con el propósito de generar temor en la sociedad. En esta puede ser un error en la que estamos. A ver, alguien en el medio, Pepe, que también es periodista. Pero que lo hacen, lo hacen. Claro, Pepe. Equivocar nos equivocamos todos, en eso estamos de acuerdo. Lo que sucede es que no hay nada más desapegado a la información que un rumor. Entonces, cuando un periodista tiene un rumor, lo que tiene que decir es que no tiene nada, en realidad. Lo que sucede es que hoy hay mucha presión de las redes sociales y hay muchos periodistas jóvenes y no tan jóvenes que muchas veces... Hay que publicar, hay que salir a decir algo. Y no, a veces no hay nada para decir y esa es la mejor información que se puede dar. No, señor, no tengo nada. Hoy el periodismo anglosajón, por ejemplo, trabaja de esta manera. Dice lo que tenemos hasta ahora, lo que sabemos hasta el momento, y lo aclara, porque claramente no tiene más información. Entonces llega hasta determinado punto. Hasta ahora lo que sabemos es que Tres Cruces está cerrada. A ver, me pongo yo en el lugar. ¿Qué sabes? Hasta ahora está cerrada Tres Cruces. ¿Qué pasa? No lo sabemos. Hay policías trabajando en el lugar. ¿Pero qué se supone que está pasando? Por ahora no sé. Lo que veo es movimiento de policías. No voy a decir hay una versión, porque la versión se la dejo para Chanchito de la Guada, que escudado en el anonimato puede meter el tuit que quiera. Pero no lo puedo meter yo, él, cualquier periodista que tiene una mínima trayectoria porque vivimos de eso. Entonces es muy sencillo para el que está escudado en el anonimato o a través de una red social salir a decir lo que está pasando. Porque... ¿Y qué pasa? ¿No le creen? Yo creo, perdóname, yo creo que al revés. Nosotros hoy tenemos, los periodistas, mucha más fuerza, en realidad, que no la estamos sabiendo manejar ni demostrar frente a las redes sociales. Y ahí sí perdemos, ¿eh? Y ahí sí perdemos, y perdemos bien. Es que ese es el punto. No solamente vivimos de eso, sino que en medio de la confusión, el rol del periodista hoy y de los medios es ordenar la cantidad de información que hay. Y dar credibilidad a cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? Más credibilidad que ver 1 hora y 50 minutos trabajando a la policía de un hecho. Más credibilidad que eso querés. Pero más tú ves la credibilidad realidad, que eso, por favor. Yo entiendo lo que dicen acá.
A las 8:30 me llamó un amigo de la Policía Federal a ver qué pasaba con unos rehenes en una terminal, que había una toma de rehenes en Montevideo. ¿Ah? Eso para que vean cómo llega la noticia. Argentina. ¿Ah? Llegó a Argentina. Un ex policía chequeó y dice, ¿qué pasó? Porque conoce Tres Cruces y le digo, no, mira, está pasando esto, porque me llegó la información y esos son los riesgos que a veces corremos cuando queremos dar la primicia sin chequear la fuente. Creo que esta discusión ya la hemos tenido varias veces y acá no es un tema de prensa, no, son las personas. Hay personas que son conscientes y chequean la situación. Y más cuando es en Tres Cruces, ¿no? Porque es un sitio realmente muy, muy estratégico en donde llegan muchas personas, donde se va y realmente nosotros a veces no tomamos los recaudos, ¿no? Como en otros países, las terminales en otros países, hay ejércitos que están custodiando la terminal porque es un blanco terrorista. Entonces, cuando surgen estas situaciones, los tenemos que manejar, tenemos que aprender a manejar. Cada cosa que nos está sucediendo nueva, tenemos que... Posibilidad de aprendizaje. Claro, tenemos que decir qué es lo que tenemos que hacer porque se puede, ojalá que no, pero en este mundo globalizado tenemos que aprender. Sí. Bueno, hemos perdido mucho tiempo hablando del nuevo CPP y resulta que lo que está llegando es el PCC. Pero, de verdad, el primer comando criminal, famoso. Capital. Primer comando capital. Dicen que está llegando. No, pero en el 2014, en una charla en la cual la hice en Maldonado, yo decía que San Carlos iba a volver una ciudad completamente narco. O sea, narco en el sentido de que comparándola con barrios problemáticos de acá, porque tenía pruebas, tenía situaciones que se iban dando. Después también les dije que había conexiones que después nos dimos cuenta que estaba un israelí requerido por la DEA y por el propio Mossad, el de los Queenie, que está en la Guardia Republicana, y ahora Moravito. Y los tres estaban conectados. ¿Ah? ¿Siempre vamos de atrás? Siempre vamos de atrás. Bien, ahora, en el caso, por ejemplo, y esto para pasarlo al otro episodio de la mañana de hoy, donde sí, efectivamente, hubo un intento de delito, se quisieron en Las Piedras, ¿no? Hubo rehenes, la policía logró que se soltaran los rehenes, recuperar el dinero, atrapar a los delincuentes. Bueno, es un ejemplo contrario de, ahí sí, efectividad al 100%, ¿no? Y aparece la figura del negociador. ¿Qué tanto justamente hay formación en este país como negociadores? Lo pregunto porque además casualmente uno de nuestros invitados, Gustavo Álvarez, está abriendo una academia de formación de investigación criminal. No sé si por ahí va a cubrir esa área o cómo se forma un negociador. Sí, de haber tenido que subirlo al ómnibus, por ejemplo, de existir A ver, primero la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencia Forense, que estamos con un criminalista muy conocido, Luciano Posadas, y tratamos de abarcar los dos grandes patas que eventualmente deberían desarrollarse, que es la investigación criminalística, sobre todo por lo que usted mencionaba recién, el CPP, fiscales investigando, defensores investigando, es fundamental, y la parte de la psicología aplicada a la investigación criminal. En cuanto al hecho en concreto, la mediación es fundamental. Acá en Uruguay hace unos años ya vino gente del FBI para capacitar a algunos efectivos en mediación. Y es fundamental para saber hacer la evaluación de riesgo de la situación, del captor, de los rehenes, la eventual conducta a desplegar por los rehenes, que se puede constituir en factor de riesgo o factor de protección, si tienen consumo de sustancias o no, la tarea de investigación e inteligencia de quién es el captor, cuáles son los objetivos, es fundamental. En un caso que usted mencionaba hace un ratito, el de la peluquería, allí actuó la que terminó mediando, a mi juicio, y muy bien técnicamente, más allá del mediador de Republicana, fue la dueña de la peluquería, que desarrolló una tarea cuasi técnica, diría yo, sin quitarle mérito al negociador, ¿no? Al negociador de la policía, porque estar acá sentados es muy fácil, bueno, se tiene que negociar así. Ahora, están en el campo donde un error mío, eventualmente, se puede cobrar la vida de otros, alguien, no es lo mismo. No es lo mismo.
yo siempre hago la aclaración y me parece muy pertinente que criticar de buena manera, digo, ¿no? Constructivamente, criticar estando muy cómodamente sentado acá no es lo mismo que estar en un operativo. Y eso hay que hacer la salvedad. Bien, bien. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre este tema? Los medios tenemos que tener mucho cuidado con lo que informamos, ¿tá? Ahí yo coincido con Pepe. Ahí lo que se puede decir es, algo sucede en Tres Cruces, hace una hora que está la policía, pero no me hablen de 1, 2 o 3 rehenes, no se sabía ni lo que ya estaba pasando. Para que llegue a Argentina a la media hora, ¿cómo sería la cosa, no? Y ahí no eran periodistas anónimos, eran medios en sus redes sociales informando contradictoriamente incluso. Entonces, los periodistas sí tienen un rol, bueno, que lo cumplan. En estos últimos tiempos que tanto se ha hablado de las fake news y demás, exactamente. Esto también forma parte de esa batalla cultural que hay que dar. Los medios de comunicación ahora también incluyen a las redes sociales, pero como decía Vero, los periodistas son los que ordenan y cuando uno se quiere informar, uno tiene que saber que no tiene que ir a una red social a informarse, tiene que buscar un medio de comunicación. Lo que pasa es que hoy los medios de comunicación y los periodistas también utilizan las redes sociales. Y hoy la gente va a buscar en forma inmediata. Entonces, ¿qué pasa? No se puede tampoco separar por un lado redes sociales y por otro lado la damos porque en tu red, vos bueno, a lo que voy es, y yo creo que muchas de las cosas que se dijeron aquí me parece que son de recibo. O sea, lo que dice Pepe y en cierto modo también Alfredo y Verónica un poco en la misma línea, me parece que es de recibo. Es decir, hay un trabajo profesional que de repente no todos los profesionales, quizás por inexperiencia, por juventud o por necesidad de estar adelante, no realizan de una manera metódica. Eso puedo coincidir. Ahora, eso sí puedo coincidir. Ahora, me parece que cargar las tintas en eso es un error. ¿Por qué? Porque tú que has hecho también cobertura en episodios de este tipo, todos hemos hecho en algún momento. Policiales nunca hice. Bueno, yo empecé con policiales. Por suerte que tengo esa escuela, empecé haciendo deporte, después policiales. Así que aprendí a trabajar. Y a veces nos toca que hay un informante que nos pide reservas sobre el nombre, porque lo puede comprometer, porque o puede ser un policía intermedio que no quiere quedar comprometido con la jerarquía, o puede ser gente que no quiere darse a conocer, y uno quizás ha desarrollado un vínculo con ese informante que le genera credibilidad por cosas que le ha dicho en el pasado. Y es legítimo que se oculte la fuente, que no se divulgue la fuente. Es legítimo, es digamos, un recurso profesional aceptado. Entonces tampoco se puede cargar las tintas. Insisto, me parece que hay cosas para corregir sin ninguna duda, pero no se puede cargar las tintas sobre quien está haciendo un trabajo que es un trabajo que la sociedad lo mira con mucha atención. Justamente, doble responsabilidad. Perfecto. Porque te miran con mucha atención, justamente. Claro, pero también el periodista está presionado. También el periodista está presionado. Porque también desde la jefatura dice, che, ¿qué pasa ahí? ¿Y qué está pasando? Y mira que fulano dice que hay 2 rehenes. Para un momentito que voy a checar. No, pero nos está ganando Mengano. La credibilidad es del profesional que está trabajando. Verónica, vamos a descubrir ahora. No solamente lo que tú decís, todos hemos tenido fuentes que nos han fallado, creo que eso está contemplado, pero aquí había datos objetivos que eran irrebatibles. Quien se baja del ómnibus y hace la denuncia de que tengo a alguien dentro del ómnibus es el chofer. Y determinados medios estaban poniendo que el chofer era uno de los rehenes. Bueno, no hubo un trabajo de prolijidad. Perfecto, pero más credibilidad que ver 1 hora 50 minutos a efectivos policiales con el más sofisticado armamento. Pero como si yo estoy viendo trabajar una policía con esos camiones. Bueno, pero yo puedo ver trabajar una policía, pueden haber 10 rehenes, pueden haber 15, pueden estar todos los pasajeros de rehenes. Pero si no tengo un mínimo a uno, señores. Pero no puedo pensar que es una cosa nimia que veo a la policía, decenas de policías trabajando, y yo obviamente pienso que es una cosa importante. Y no sos una persona que pasa por ahí y ve un operativo policial. Selva. Ay, mira lo que está pasando. A mí me parece que es un mal mensaje el que estás dando, porque el hecho de que el periodista efectivamente no lo hace de mala fe, que quiera ser profesional, etcétera, es un mal mensaje incluso para los jóvenes periodistas. Porque estábamos diciendo y afirmando que la credibilidad del periodista y que el papel que puede jugar hoy en un mundo donde efectivamente corren las fake news debería ser mucho más responsable y mucho más cuidadoso. Y te voy a decir algo, yo también me baso no solamente en el tema del periodista, sino también en la gente de carne y hueso. Él dijo, Hoffman, si no me equivoco, y quiero hacer énfasis en eso, que Tres Cruces es un lugar estratégico.
¿cuántos padres, cuántas abuelas, cuántos tíos se pueden estar preocupados porque su hijo, su nieto, su sobrino está tomando el ómnibus en Tres Cruces y no sabe qué diablos está pasando? Entonces, ¿cuánto más seguridad debe dar a la teleaudiencia o al radioescucha o a quien sea, digo, al que está, a la población en general? ¿Cuánto más credibilidad y seguridad debe darle un periodista? No puede, ¿entendés?, inventar rehenes cuando no existen. Porque tú decís que no los inventa, pero lo está diciendo. Es el medio que está avalando. ¿Sabés cómo ocurre en las fake news? Porque eso está estudiado, ¿no? Tiene que haber un medio que la levante y que de alguna manera le dé cierta credibilidad para que vos también la levantes y la vuelvas a viralizar y la repitas. Y lo que el medio, lo que se está criticando acá, y por eso digo que es una mala propuesta la tuya, lo que se está acá criticando es la liviandad en la información, no chequear los hechos, levantar noticias por rumores y luego pasarlas como si fueran confiables. Pero yo no estoy defendiendo eso. Pero yo no estoy defendiendo eso. Y bueno, es lo que acá se criticó y tú estás diciendo... Pero, Silva, ¿cómo voy a defender yo una mala praxis? Por favor, yo simplemente lo que hago, lo que traté de hacer... Yo no estoy defendiendo una mala praxis. Yo lo que estaba tratando de hacer para gente que no es del oficio, explicarle cómo funciona. Es como si tú me dijeras que porque un médico se equivocó en el diagnóstico y hizo una acción que era inapropiada y mató a un paciente, hay que defender eso, ¿no? Puede haber una explicación, él se confundió en el síntoma, pensó que era una cosa, estaba urgido, había peligro de muerte, pensó que era otra. Bueno, las cosas pasan. Ahora, tampoco yo voy a pensar que el médico que se equivoca es un asesino o que quiso matar a su paciente. Del mismo modo que yo no pienso que el periodista quiso mentir. Quizás confió exageradamente en una fuente que no merecía confianza. Bien, pero me parece que no estaba defendiendo. Si tú entendiste eso, yo capaz que, no sé, me estoy expresando muy mal. Pero yo simplemente estaba explicando cómo funciona bajo la presión de la urgencia de los hechos un trabajo que requiere estar presionado para dar la noticia al instante. Bien, Hoffman. Hoy es fundamental en las policías del mundo tener una comunicación proactiva, transparente y rápida. Haciendo esas tres cosas, muchas de las cosas que estamos hablando acá se caen por su propio peso. Los equipos SWAT o los equipos que tienen alta especialización tienen un vocero de comunicación para cada caso. Eso iba a preguntar. Yo no sé cómo es acá, pero ¿viste? Vos ves las películas y cuando está la policía trabajando in situ o alrededor de un cadáver o en una casa afuera y ves a los reporteros... Claro, son películas, no sé si funciona. Y ves a los reporteros afuera... nadie está vallado, nadie puede acercarse a preguntar y en todo caso hay una persona que se acerca y habla con la prensa. Acá cualquiera se puede acercar a cualquier funcionario policial y preguntar y cualquiera puede contestar. A ver, hay algunos principios de criminalística que es la fijación del escenario de crimen, que es la perimetración y que no entra más nadie. Claro. En alguna oportunidad, yo creo que acá en este mismo canal me preguntaban cuando se había habido una toma de rehenes, bueno, que si estaba bien o no bien que hubiesen apartado a los medios. Yo no caigo muy simpático, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Pero no solo por esto que ustedes están hablando y debatiendo, que me parece tremendamente importante, incluso visto desde el lado de la psicología, pero no da el tiempo para ahondarlo, sino también porque son o se tornan eventuales víctimas. Entonces, yo recién hablaba fuera de cámara, cuando se va a hacer una intervención, siempre se debe operar bajo la hipótesis más negativa. Y a veces hasta se ridiculiza el operativo, como eventualmente puede haber pasado en esto. Bueno, no había nadie. Ahora, más vale eso que después arrepentirse. Los efectivos que van tienen que ir con la peor hipótesis. Exacto. Y ahí empieza a haber determinada lógica y coherencia con lo que nosotros desde fuera vemos como algo totalmente ilógico, ¿no? Desde la psicología, la última pregunta para usted, Álvarez, es siempre tendemos a creer que en el caso que hubiera sido cierto, ¿no? Y podemos dar otros ejemplos del pasado. Esa cosa, usted no la citó como una de las motivaciones, o tal vez está incluida dentro de lo que puede ser algún trastorno de personalidad o patología psiquiátrica, ¿no? La persona que lo único que necesita es llamar la atención, por lo que fuere. ¿Ah? Y bueno, esa cosa que muchas veces se dice, no, porque tal conducta, al estar tan puesta el flash sobre ella y mediatizada y al final el delincuente o la persona con problemas se volvió famoso porque todo el mundo estuvo hablando de él durante horas. Bueno, ¿eso genera efecto contagio? Sí. A ver, Sin embargo, después de la peluquería,
hemos tenido Nunca bastante, encontramos a nadie, ni en la casa donde se acuerdan que también decían que había delincuentes atrincherados, ni en el ómnibus. Hay personalidades que sí, que son claro, hay rasgos de personalidad que justamente son muy permeables y vulnerables a este tipo de situaciones, que las buscan, algunas de una forma más adaptada, otras no tanto. La personalidad no es una cuestión matemática, hay diferentes gradaciones, ¿no? Pero sí, en cuanto a si es contagioso o no, toda la conducta humana y la delincuente también, o la delincuencia también, tiene una gran motivación y un método de captación por el modelaje, el moldeamiento, o sea, la imitación de un otro, sobre todo cuando esos otros son exitosos. ¿Y será por eso, por ejemplo, que habrá podido, entre las si esto termina en que efectivamente miente el chofer, habrá elegido esa mentira, la del hombre atrincherado con un arma adentro, a propósito de ver los ejemplos o los modelos? Porque podría haber inventado otra cosa, capaz, no sé. Claro, lo que pasa es que no contamos con elementos como para poder hacer un análisis mucho más focalizado. Hay un factor predisponente y precipitante en este hombre para emitir esta eventual, reitero, mentira. Bueno, habría que analizar cuál es su historia de vida, cuál es su estructura de personalidad para elegir justamente este tipo de mentira, si es que la es, reitero, ¿no? Bueno, a ver, real no es que había alguien dentro del ómnibus, eso es lo único que sabemos. Por lo menos cuando llegó la policía no había nadie. ¿Tú le das la chance de que se haya ido por la ventana? ¿Y cómo voy a pensar que una persona en sus cabales puede inventar una cosa de ese tipo? Bueno, yo tenía un perdón, necesitaba atraer la atención. A ver, vamos a analizarlo desde el punto de vista racional. Todo puede ser. Desde el punto de vista racional. Por eso digo, desde el punto de vista racional, una persona que está en sus cabales no puede inventar que alguien subió armado a un ómnibus. Además, es tan sencillo de comprobar, está en las cámaras. Punto. Bien. Bueno, vamos a ver finalmente... perdón, Pepe, sí. No, que la gran lección me parece a mí para los medios en el día de hoy es que no siempre el que llega primero es el que gana. A veces se puede llegar último y dar la mejor información. Y hay muchísimas pruebas al respecto. Bueno, lo que sí estamos necesitando y queremos saber finalmente es información. ¿Qué pasó? Veraz sobre qué pasó. Y esto, las investigaciones policiales, bueno, lo podrán arrojar en breve, supongo, ¿no? Muchísimas gracias de verdad a nuestros invitados por habernos acompañado hoy. Por favor. Hoffman, Álvarez, muchas gracias de verdad. Terminar este episodio contándoles que dentro de lo que puede ser entendido como una buena nueva, uno de los delincuentes que asaltó en Las Piedras, el local de cobranza, resultó ser uno de los fugados de la unidad 4 de Santiago Vázquez, que se fugara el 26 de junio pasado. Esto es información de Unicom. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, vamos a cambiar de tema y vamos a concentrarnos en algo en lo que